Bueno, pues Patrimonio Histórico y Archivo de la Comunidad de Madrid son los que nos han permitido desde el pasado martes que estemos aquí haciendo una serie de charlas. El águila suena, pues con nombres importantes de lo que en un momento determinado se llamó la movida. El martes abrimos turno con Álvaro Urquijo, Los Secretos, aquí, en este mismo sitio. Ayer, como amenazaba lluvia, que de hecho la hubo al final de la charleta, mi compañera periodista Lara López estuvo entrevistando a Ana Curra arriba en el auditorio, y hoy volvemos a estar aquí. Parece que mañana, que rematamos el turno de charlas, pues parece que seguiremos aquí al aire libre. Viene a ser más o menos, lo digo para los que no hayáis venido en anteriores oportunidades, en esta semana, una charla en torno a hora y 10, hora y cuarta aproximadamente, que se ven sazonadas con la intervención de este trío que tenemos aquí, que es el de Educapop, que se ha ido preparando pues algo así como 4 viñetas musicales para cada uno de los días que hacemos charla, que tienen que ver o no con, cuando digo que tienen que ver, quiero decir que sean, por ejemplo, algunas de las canciones del repertorio del grupo y del artista que está aquí compartiendo micrófono conmigo, o que sean coetáneos precisamente de aquello que se llamó la movida. Voy a empezar y voy a introducir la charla con Servando Carballar, nombre absolutamente importante en la historia de la música hecha en este país, pues en las últimas 4 décadas y pico, en una doble vertiente, una vertiente musical barra teatral, porque de casta le viene al galgo, y otra que es empresarial, pero yo creo que me voy a centrar más en la parte musical. De hecho, creo que hay para cada uno de nuestros invitados que pasan por aquí, el otro día lo hice con Álvaro, le hago una pregunta y es, lo primero, ¿qué tal, Servando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, para poner algo así como definición, ¿la movida es, puntos suspensivos, o qué fue la movida? Pues para mí fue una coincidencia social muy particular, única, yo creo, en el mundo. Quizás solo comparable con la situación de Thatcher y la juventud en aquel momento, pero estábamos saliendo de la dictadura y había una realidad social de que de repente se podían hacer y decir cosas a la muerte de la dictadura que no se podían hacer antes. De hecho, probablemente no se podrían hacer ahora, en muchos sentidos. Entonces, yo creo que es un movimiento social, involuntario o voluntario, pero, digamos, espontáneo, de un montón de gente que de repente nos encontramos con que teníamos entre 16 y 20 años, o un poquito más, y podíamos de repente hacer lo que nos diese la gana y decir lo que nos diese la gana, con permiso de la Guardia Civil, pero un poco más. Oye, para ti, ¿se abre paréntesis, se cierra paréntesis? ¿La movida empieza y acaba? Sí, yo pienso que... ¿Empieza en qué? ¿En el 80, 81? Yo creo que o antes. Incluso final 79. Sí, 79. 79, que es además el principio de vuestra carrera. Exactamente. Yo creo que ya había una premovida ahí con la gente de la Cochu, había como un... Cochu, que era Colectivo Chueca. Exactamente. Y ahí nacieron Tequila, por ejemplo, del Colectivo Chueca. Y ya estaban por ahí pues gente como Caca Deluxe, sí. Y la liviandad del imperdible, el fanzine del zurdo y olvido y tal. Yo creo que el 79 para mí es el año de comienzo. ¿Y tú le pones el punto final? Pues con Tierno, yo creo. Sí, yo ¿no? creo que con Tierno se acabó todo. O sea empezó a, digamos, el PSOE un poco a tomar como las riendas de eso que no habían tenido nada que ver ellos. Porque yo creo que el primer horizonte o el sitio donde empezaban a pasar cosas fue en el Ateneo de Prosperidad, ocupado, sí. Un Ateneo ocupado, pero dirigido por gente de UCD. Y esa gente fue la que realmente, políticamente, entre comillas, apoyó ese comienzo, que estaban ahí pues el Wyoming, Paco Clavel, los Futura, Caca, Zombies, nosotros, que estábamos todos ensayando en esos locales de ensayo
de lo que antes había sido significativamente la escuela de mandos de Falange. Oye, aquí hay un antetítulo de esta serie de charlas del Águila Suena, la tercera edición, que es La movida madrileña, nadie podía parar. ¿Nadie pudo parar a la movida? Pues la verdad que esa combinación de esa creatividad que de alguna manera respirábamos o que intentábamos imitar hasta cierto punto, que pensábamos que estaba ocurriendo. Pues ayer Ana Curra mencionaba la Velvet, la Factory, para nosotros eso era legendario y queríamos que pasara aquí algo parecido, la nueva ola. Para nosotros era la nueva ola. La nueva ola, sí, esto... Realmente no, la movida es... El nombre de la movida es como se acuña posterior. En principio era la New Wave y la nueva ola. Eso es, no nos considerábamos parte de la nueva ola. Y estábamos un poco pues como... lo que había pasado después de pues realmente la generación de chapadiscos, que era como el final del rock urbano, asfalto, bloque, leño, topo, iceberg. Eso es. Cucharada, que era un poco transición. Cucharada con Manolo Tena. Exactamente, con Manolo, que quizás era de los pocos que nos guardaba respeto a nosotros y nosotros respetábamos de lo que era lo antiguo, en fin. Pero yo creo que efectivamente era imparable porque la situación socioeconómica de ese momento yo creo que es irrepetible. Entonces, ese momento de verdad, de respirar libertad por primera vez en 40 años, pues fue muy significativo. Y en el Ateneo de Prosperidad yo he visto cosas que ahora mismo probablemente tendrían muchos problemas con la justicia. Muchos problemas con la justicia. Oye, comentábamos el otro día con Álvaro y ayer también Lara comentó con Ana, la cuestión es que había un montón de músicos, pero bueno, músicos que algunos, como por ejemplo vosotros, veníais del mundo fancinero, o sea, primero fuisteis fancineros y luego músicos, cada uno de su padre y de su madre, y eso quiere decir que aunque todos estuvierais bajo el manto de la movida o la New Wave, pero a lo mejor musicalmente había enfrentamientos. Aviador y sus obreros especializados tenían grupos amigos y grupos enemigos, entre comillas. Pues totalmente, porque de hecho uno de nuestros panfletos era abatiendo con nuestro biplano el bombardero de los Barón Rojo. O sea, nosotros éramos anti-heavies completamente, y nos parecían el pasado y por tanto la muerte y la destrucción. Y para nosotros todo lo que no fuera de punk hacia arriba pues era insalvable, digamos. Y de allí la mención que se hacía ayer del bloque de las jornadas irritantes que incluían a glutamato, a Sindicato Malone, en fin, que era la 10ª víctima, ejecutivos agresivos, en fin. Y luego estaban pues los grupos ya antiguos y los que eran coetáneos, pero que llamábamos babosos, que eran pues los grupos de pop amable, digamos, o romántico, o más o menos estándar, como Mamá o como... Y eran o como Nacha Pop. O como los Nacha. Mamá y Nacha Pop, que van a tocar aquí justamente el sábado y el faltan domingo. Jornadas irritantes aquí. Bueno, pues normalmente tenemos el mismo timing, ¿no? Una canción de entrada, una de en medio y dos para acabar, ¿no? Pues venga, sorprendernos con la primera. El grupo Educapop, que se ha ido preparando los deberes cada día y que, por cierto, voy a comentar algo de entrada. Ha sido impresionante. Estaba ahí Tenorio, que me parece que se ha fugado ya. Creo que se ha fugado. Ah, no, está aquí, no se ha fugado. Y decía, estoy preocupado, que no viene Servando. Y justamente ha aparecido Servando y le habéis sorprendido, imagino que gratamente, luego se lo pregunto, cuando estabais haciendo vuestra versión del tema de Aviador Dro. Pero bueno, no sé si... No, vais a empezar con otro, ¿no? No, y vamos a empezar con esa. Ah, sí, pues venga. Sí. Vamos ya, venga. Así esto es un buen aperitivo. Educapop. Repasado mis cintas de recuerdos
desafiando su sonido. Ahora tu cuerpo yace hibernado en una cápsula especial. Solo puedo estrechar el vacío, solo puedo esperar. Casi no hay luna esta noche. Tengo parado el reloj. Camino por el aeropuerto buscando tu constelación. He vuelto a mi viejo hangar, donde aprendí a pilotar. He puesto a punto mi biplano, mientras comienza un temporal. Selector de frecuencias, selector de frecuencias, selector de frecuencias. He despegado con la lluvia, el viento azota mi rostro. Quiero encontrarte en las estrellas, quiero verte brillar de cerca. Los rayos cruzan a mi lado, saludando al aeroplano, y yo me siento una vez más el triunfo de la creación. Selector de frecuencias, selector de frecuencias, selector de frecuencias. Ahora viene la pregunta, Servando. ¿Habéis escuchado en algún momento alguna versión como esta? En cuanto a, primero, ¿cuántas veces has oído una versión de esta canción y sin que haya una maquinita de hacer ruido? Sin que haya una maquinita, una vez, ¿Sí? en el NCC de Valencia, la persona, el dueño del NCC era Tony Pep, era un tipo bastante curioso, con Sí. sus lados oscuros y sus lados luminosos, Sí. pero uno era que tocaba muy bien el piano. Y se hizo una versión al piano Sí. que en cierta medida guarda una Similitud. similitud en el tempo y en el carácter con la que habéis hecho, que está muy bien. Y yo, y era pues era el 82, una cosa así, y nos quedamos como, qué bien queda, o sea, que no es necesario tampoco, imprescindible electrificarla. ¿Han sido muy versionados a lo largo del tiempo, Aviador Dro? Bueno, la verdad es que nos sorprende porque incluso ahora mismo hay grupos haciendo versiones nuestras, incluso grupos extranjeros, pues, ha habido grupos americanos como los Zum Zums, grupos totalmente bizarros, nadie realmente extraordinariamente conocido, pero bueno, señor Chinarro hizo Claro. una versión de Telepatía, creo recordar.
siempre hay, y ahora hay un grupo suizo que ha hecho una versión de Nuclear Sea que me parece buenísima. Y la verdad es que, bueno, como recurso debe ser que le llamamos la atención a alguna gente. Lo han usado, por ejemplo, en documentales en Australia. Es curioso porque estás hablando de camino de esto de las versiones que se hayan podido hacer de canciones fundamentales en la historia de Aviador Dro y sus obreros especializados. Estamos hablando de eso, de versiones y por el camino de grupos a lo mejor foráneos. Es curioso porque vosotros en esto sí que fuisteis tardíos, en conquistar Europa, por ejemplo, Alemania y marcharos al otro lado del charco en México, ¿no? Claro, nosotros es como anteayer, hasta casi. 2004 Fíjate. no salimos de España, realmente. Fíjate. Empezamos con Alemania, básicamente, que fue una gira a Alemania y Suiza. Pero hasta 2004 no habíamos salido. Sin embargo, sí que había muchísimos fans en Latinoamérica que nos escribían, con los que teníamos relación a través de lo que no era Internet, o sea, de esas cosas que se llamaban cartas. Y teníamos muchísimos fans allá, incluso gente que realmente, pues toda la zona, especialmente de México, DC, Tijuana, Perú, en Lima, y Argentina, que en Argentina es el único país donde se llegó a editar un disco de Aviador Dro en aquella época, digamos, en la época dorada de Aviador, que se editó Amor Industrial allá. Y teníamos muchos fans allí, pero hasta el 2006 creo que no empezamos a ir a México, que hemos ido ya 4 veces. Y ha sido tardío y ha sido realmente después de Internet, ¿no? Pero se han hecho varios recopilatorios con versiones nuestras, 2 en concreto como grupos de fuera, uno que había hasta un grupo de Filipinas. Me parece fascinante. O sea, a partir de Internet, nosotros estábamos en los 90 un poco en letargo, aunque estábamos vivos, pero un poco fuera de lugar, pero la verdad es que nosotros, la revolución, entre comillas, de Internet supuso una segunda juventud completamente, y de alguna manera recuperar esa vitalidad, porque casi todos nuestros fans eran super geek y super nerd, y entonces estaban ahí, estaban en Internet, de las primeras webs que se hacían de fans, y eso pues nos vino genial para lo que fue arrancar el siglo XXI, ¿no? Claro, porque hasta cierto punto a lo mejor se ha producido un fenómeno parecido a lo que os ocurrió a vosotros en su momento, cuando en vuestra doble condición de fans y músicos, que me imagino que a lo mejor ha ocurrido ahora, pues eso, cuando habéis cruzado al otro lado del charco, gente que se ha acercado a vosotros, como vosotros en su momento os acercabais a Divo o a Kraftwerk. Claro, bueno, en el DF estábamos asombrados, absolutamente. Y la única vez, por ejemplo, asombrados, por ejemplo, que llegábamos del avión y había un comité o sea, llegábamos con 7 horas de retraso o algo así, y de repente vemos ahí un montón de gente como esperando a alguien, que suponíamos que era algún deportista o algo así que venía con nosotros, y resulta que nos esperaban a nosotros. Y era absolutamente fascinante. O en Lima, por ejemplo, que es el único concierto que hemos hecho en nuestra vida que hemos tenido que salir escoltados de la marabunta que se formó al terminar el concierto, y tuvimos realmente salir con seguridad. Y esto nos ha pasado pues prácticamente a los 25 o 30 años de tener el grupo en acción, en activo. Claro, y era un subidón increíble. ¿Y habéis sido tan dadivosos con los fans como fueron Divo en su momento con vosotros, que os regalaron algún traje? Yo espero que sí, desde luego nosotros estábamos encantados. Alguna vez estaba completamente ronco y no tenía ni que cantar, y cantaba la gente. La verdad es que fue una experiencia que no esperábamos realmente para ese comienzo otra vez en reboot a partir de 2006 al 2005, y la verdad es que vamos, nos sentimos genial con esa gente que ahora mismo siguen activos, y ahora está todavía rebotando, y bueno, nos llaman para hacer entrevistas pues en Estados Unidos
Y cuando hicimos una gira en Estados Unidos por pues casi 17 conciertos allí en salas de 200 personas, de 100 personas, salas pequeñitas de bandas que empezaban, donde las costumbres eran completamente extrañas a nosotros, ¿no? Y aprendimos muchísimo. Y había mucha gente que nos conocía, casi todos latinos, no del equipo blanco, pero en todo lo que es la zona de Texas, en todo lo que es la zona de Nuevo México, California y tal, había gente que realmente se interesaba por nosotros y estábamos encantados, claro. Fue una experiencia. Hablaba yo hace un momento de dos de vuestros referentes, Divo y Kraftwerk. ¿Mantenéis contacto con ellos? El Kraftwerk fue en el Sonar, ¿no? Cuando coincidisteis con ellos. Bueno, no. La primera gira que hicieron Kraftwerk el primer concierto fue en Zaragoza y lo montaba Antonio Tenas, que era nuestro representante de Dro en la zona de Aragón, y además era del grupo Vocoder, del grupo tecno zaragozano, el primer grupo tecno zaragozano, que lo editábamos Dro. Y él montó el concierto, era promotor y montó el concierto y tuvimos ocasión en esa época que no sé exactamente cuándo sería el 85, 84. Quien sopla al fondo es Marta, componente deluxe bueno, de los obreros claro, era después de Dro, ¿no? Claro, le dimos trance, efectivamente. O sea, que era el 92, 93. Vale. Y ahí conocimos y nos presentaron a Ralph y a Florian y yo se me olvidó todo mi inglés inmediatamente. No podía. Yo soy como muy fan y como me aterro enseguida cuando veo a mis ídolos. Y tengo muchos, soy muy idolatra. Sí. Y se me olvida todo el inglés y se me olvida todo y jejeje, fírmame y no puedo decir nada más. Soy muy fan. Lo de Divo fue antes, bastante Divo antes. Fue antes porque fuimos a verlos cuando vinieron Aplauso, que nosotros estábamos empezando. Sí, claro. Y fuimos con nuestros uniformes y fliparon. Y fliparon en colores, claro. Fliparon en colores. Ahí todavía no hablábamos ni papa ni inglés, o sea que era todo comunicación por signos. Hubo como en los partidos de fútbol, los intercambiasteis los uniformes. Sí, nosotros no teníamos dinero para dar monos de sobra porque ya nos había costado lo nuestro conseguir los monos de gasolinero, que eran realmente los que teníamos. Pero ellos nos dieron un par de los suyos y nos dieron toda la parafernalia de fans que ellos ya tenían organizada y estaban asombrados, ¿no? Y con Devo hemos coincidido 3 o 4 veces, hemos charlado un poco con Mark y con Jerry y son conscientes de que somos la versión latina de sus esquemas. No sé que Kraftwerk también a Ralph, que le han hecho muchas menos entrevistas, no son mucho menos dados, también son ligeramente conscientes de nuestra versión de la modelo y de tal, pero bueno, supongo que lo considerarán anecdótico. Y todo ello porque un buen día, años 70, hay una serie de gente pues tan aplicada y con tal visión de futuro que en el Instituto Santa Marca empieza a germinar esta historia que con el paso de unos años acaba desembocando en, primero, cuestión fancinera y por el camino de la mano, fancinero musical, Aviador Dro y sus obreros especializados, que lo sepa la gente, lo del pop electrónico no es en principio, o mola a lo mejor, por ejemplo, fíjate, alguien que nos ha dejado hace poco, las teclas del teclista de los Stranglers, ¿no? Por ejemplo. O sea, nosotros realmente empezamos a pensar. Nosotros éramos, digamos, del ramo literario, o sea, pensábamos que escribíamos, hicimos 4, 5, 6 fanzines, teníamos un local como fanzineros en el Ateneo de Prosperidad, con el grupo que se llamaba Grupo Expresión, y arrancó el punk, y entonces de repente
pues mis ídolos de la música, que hasta entonces habían sido Lou Reed o la Velvet Underground o David Bowie, o de repente dijimos, pues hombre, lo de Bowie no soy capaz de hacerlo todavía, pero lo de los Pistols o tal, pues joder, son 3 acordes, ¿eh? Entonces decidimos montar un grupo de punk que se llamaba Los Drugos. Alex y los Drugos. Alex y los Drugos. Y era un grupo de heavy punk, realmente, con unas letras, Mi cerebro es automático, y llegan Alex y los Drugos, inspirados en nuestro amor por la ciencia ficción, pero musicalmente muy alejado de lo que luego sería El Aviador, ¿no? Ya de repente contactamos con la otra sección, que posteriormente serían Los Esplendores, Esplendor Geométrico, aunque Arturo Lanz formaba parte de nuestro grupo, pero Gabriel Riaza, Juan Carlos Astre y Andrés Noarbe, que es el protagonista o el creador de Rotor y tal, pues este grupo, que estaba en otro lado y en otro barrio, pues también coincidimos a través de del segunda mano, de unos anuncios en segunda mano. Oye, nos gusta el rock alemán, nos gustan Faust, y entonces nos encontramos y quedamos en reunirnos, y nos vimos por primera vez en nuestros locales de ensayo en el Ateneo Este de Prosperidad, justo cuando el grupo heavy que ensayaba con nosotros nos echaba de la sala de ensayos, porque yo personalmente les había jodido un ampli al probar el sintetizador. Y con mucha razón los pobres pues dijeron, estos niñatos de mierda, teníamos 16, 17 años, nos largaron del local de ensayo, y justo a la salida, cuando nos estaban tirando los sintetizadores a la cabeza, aparecían Juan Carlos y Gabriel y Andrés por allí, y así se montó El Aviador Dro, en un estado de huida, básicamente, del grupo, de un grupo heavy que se llamaban Polvo, y con los que compartíamos local de ensayo y amplificadores para su desgracia. Antes has empezado a mencionar nombres y digo, ¿cuántos obreros especializados ha habido? Un listing telefónico, ¿no? Pues creo que son 18. Yo ya contaría a Luis Elecán. Luis Elecán, que es uno de los últimos, claro. Que sería el 19, porque prácticamente forma parte ya del elenco actual del Aviador Dro. Y hemos sido 19 obreros. 19. ¿Y el nombre lo elegía cada cual? O sea, por ejemplo, o había insinuación de yo creo que te tienes que llamar así. En general lo elegía uno, pero cuando uno se quedaba en blanco le hacíamos sugerencias. Creo que básicamente con José X, que era un poquito mayor que nosotros y le costaba acercarse un poco a nuestro patrón de pensamiento, que dijo, no, ponedmelo vosotros y tal. Y X. Y en Aviador Dro, y obreros especializados, a lo largo de la historia, apenas ha habido 2 chicas, ¿no? Sí, ha habido 2 chicas. Una está aquí. Una está aquí, Marta Arcoiris, que empezó en Los Iniciados realmente, y luego empezó a apoyarnos a nosotros cuando hubo la escisión de Esplendor Geométrico. Necesitábamos más manos para tocar teclados, empezó a tocar con nosotros y ya se vio arrastrada al mare magnum del Aviador. Y luego Metalina, que estaba un poco antes, Sí. y que actualmente pues también está viviendo en Tenerife, y seguimos conectados. En realidad ahora mismo, a través de los años, realmente de estos 43, 44 años ya, pues casi todos los obreros hemos seguido conectados y hemos recuperado incluso esa relación. Por desgracia ya hay uno que murió, Rep, el batería de Alphaville. Que estaba en Alphaville, sí, efectivamente. Sí. Y que era un tío increíble, pero todos los demás más o menos
nos llevamos bien ahora mismo, lo curioso. Es más, yo recuerdo que no sé si con motivo de los 30 años, cuando el Yo Cyborg, creo que ha sido una de las veces en donde sobre el escenario hubo más obreros especializados que nunca, ¿no? Estuvimos 17, faltó Juan Carlos Sastre, el único, pero todos los demás obreros especializados llegaron a estar sobre el escenario y tocando o cantando en el caso de Arturo, o en el caso de Placa Tumbler y de Derflex. Y la verdad es que fue un momento bastante emocionante. A lo mejor de la gente que tenemos hoy aquí, que están como oyentes en esta cita del Águila Suena, que por cierto aprovecho para comentárselo al personal, porque antes hablaba de que el personal, cuando está viendo que facebookeo, tuiteo lo que están viniendo en esta jornada, me dicen, oye, ¿dónde se puede ver? Oye, ¿dónde se puede ver? Pues esto, que sepáis que en un momento determinado os meteréis en la comunidad, en el Cultura, y aparecerá precisamente esto que se está grabando. Pero a lo que iba, ¿habrá por aquí alguien que estuvo en el Alfil o solamente tú y yo? Pues yo no sé, Alex, ¿tú estuviste en el Alfil? Yo creo que no. No. ¿Todavía no estabas? No estaba. Claro. No, soy yo el único de los el único. De la formación. Aquello sí que fue la prepresentación total, ¿no? Habíamos hecho un concierto por sorpresa, sin decir quién éramos, en un colegio mayor para probar cómo era eso de tocar en directo. Pues no sabíamos, ninguno, era la primera vez. Hicimos una aparición sorpresa ahí entre un concierto sorpresa, sin decir quiénes éramos ni nada, en un colegio mayor, que no recuerdo ahora exactamente cuál era, no era uno de los grandes conocidos, donde la gente vino y salieron corriendo en cuanto nos escucharon un par de canciones. Y luego la presentación del Alfil pues fue la presentación oficial del grupo. Sí. Ayer, cuando estábamos aquí, Servando y yo, charlando, antes de que viniera el momento de la charla con Ana Curra, que fue en el interior, ya digo, porque llovía, le comentaba precisamente a Servando ese detalle particular de aquella semana, me parece que era toda una semana, tocando en el Golden Village, que era un sitio que estaba ahí en Chamartín, cerca de la estación de Chamartín, y toda la semana tocando Aviador Dro, y cuando acababa el concierto, cuando estaban en la última canción, Miguel Ángel, que era el que estaba... el que se encargaba del sonido, cogía, y era el momento que aprovechaba para lanzar las octavillas con las proclamas del Aviador de Oro, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, la época del Golden allí con gente como, no Heroica, Oviformia Steel. Oviformia. Efectivamente. Con Lucho Clara. Con Lucho Clara. Allí tocaron los Zombies también, quiero recordar. La verdad es que... en el Escalón. Es que hubo salas realmente notorias, incluso todo esto es anterior al Rocola, claro. Todo anterior al Rocola, claro que sí. Y hay un detalle que, perdonadme por el ombliguismo, voy a aprovechar para contar ahora, pero si tú te metes en el mundo de Internet ahí, buscas un YouTube, lo mismo que harás en su momento para buscar esta charla con Servando a la altura del 22 de junio de 2003, este aquí que hay una edad de oro con Paloma Chamorro, que coincide que tocan el Aviador Dro y que ha llegado un jefe a la emisora en donde yo hice mis primeros 12 años, casi 13 de programa, y, oye, disco grande, ¿a qué hora es? ¿A las 3 de la tarde? No, a esa hora mejor ponen música orquestal. Ray Conniff, Paul Mauriat, y como aquello era hobby puro y duro, pues se cargaron el programa. Y todavía parece que estoy viendo, bueno, lo estoy viendo y lo puedo ver. Ahora a lo mejor hay alguno que le pica la curiosidad y se mete y lo puede ver. Menuda proclama lanzaste desde el escenario en mi favor, porque me había quedado sin programa. Efectivamente. Y bueno, era una cosa que ocurría en aquella época. Te pasó a ti, pasó luego a Diego también. Año 83. Año 83, y aprovechamos, porque además te entrevistó también en Paloma. Sí, Paloma, sí. Y era con Cabaret Voltaire. Con Cabaret Voltaire, efectivamente, sí, vamos. Además que tuvimos la fortuna de tocar con ellos, y la verdad es que estábamos indignadísimos de que hubiese pasado eso. Bueno, tenemos otro tema, ¿no? Sí, vamos a ver. Pues nada, Educapop, segunda de las canciones que nos van a dejar
en esta charla que estamos manteniendo hoy con Servando Carballar, entre paréntesis, Aviador Dro y los obreros especializados y sus obreros. Han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres de Marte, en los anillos de Saturno. Escalando altas montañas, descendiendo los glaciares, a través de los desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres de Marte, los anillos de Saturno. Exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres de Marte, en los anillos de Saturno. Servando, Bernardo, Alex, ¿eran coleguillas en la época? Especialmente Bernardo, al cual yo me encantaba. O sea, para mí los Zombies era mi grupo favorito, con perdón de los pegamoides, sí. pero no me perdía un concierto y me parecía uno de los mejores guitarristas del mundo. O sea, yo creo que hay sonidos que conseguía Bernardo que tenía... Yo creo que es de los pocos que era un poquito más joven que yo, incluso, era muy joven, yo era de los Bernardo, más jovencitos, sí. junto con Olvido, y él era todavía más pequeño, y me parecía un genio, absolutamente. Y el primer LP de los Zombies para mí es el mejor disco que se hizo en aquella época. Me parece genial. No, sé. Alex. ¿Con Alex de la Nuez? No, sí. Perdón, Sí. no tuvimos... No tuviste tanta... No, porque él tenía el grupo con Cristina, de Magia Blanca, creo que era. Sí, Magia Blanca, sí. Que graba con Nuevos Medios. Efectivamente. El previo a Alex y Cristina. Sí. Y me presentaron la maqueta y para mi
para mi desconsuelo, no me gustaba. Entonces era como, joder, le tengo que decir que no a uno de mis héroes. Claro. Y entonces, claro, eso de alguna manera perjudicaba un poco tal. Pero la verdad es que luego retomaron el tema de ellos ya con Alex y Cristina, y a Cristina en solitario, y ya era otra historia, porque yo los conocíamos de antes, de cuando ella y los neumáticos, a Cristina. Pero justo el momento Magia Blanca en Draw no cuajó por eso, y es una pena, porque me hubiese gustado. Porque en aquellos tiempos los sellos discográficos establecidos ponen el foco en los artistas nuevos de la movida y se hinchan a fichar. Por ejemplo, RCA ficha a los Zombies, a ejecutivos agresivos fue Hispavox, a las chinas, a esto en Hispavox, a Nacha Pop, efectivamente. En Polydor fichan a Los Secretos, y en Moviplay fichan al Aviador Draw y sus obreros especializados, que hacen una primera grabación, y es una de las primeras grabaciones que luego, con el paso del tiempo, absolutamente cotizada, porque no sé cuántos temas grabasteis y que apenas primero se utilizó un single y luego otro single más. Eso es. En teoría no, era un premio que habíamos ganado en el concurso de la Diputación. Era lo que te iba a preguntar, que vosotros creéis en los concursos. Efectivamente, creemos radicalmente, porque además nos vino muy bien, porque era un concurso donde había varios conciertos y se tocaba por toda la Comunidad de Madrid, y entonces había como votaciones y finales y semifinales y tal. Y claro, para nosotros tocar 5 conciertos seguidos era aprender a tocar, que no teníamos ni idea. Y en realidad ese fichaje es un premio que era en realidad la mitad de un LP que íbamos a compartir con Charol. Charol, sin dinero, ya no hay rock and roll. Charol. Que fueron los ganadores. Bueno, yo no me acuerdo si fue Charol el ganador o fueron los otros. De luego, Charol eran compañeros vuestros de discográfica en Moviplay. Fue a la vez. Y como consecuencia. Entonces, nosotros fuimos los segundos o los terceros en el concurso, y ganamos esos 6 temas, el derecho a grabar esos 6 temas, que en teoría iban a ser medio LP compartido, pero ya luego ellos decidieron, la compañía decidió que Charol se merecían un disco para ellos, y a nosotros nos empezaron a sacar, pues, teóricamente 3 singles, pero se quedaron en el segundo, en La Visión. La chica de Plexiglas fue razonablemente bien, pero La Visión desapareció del mapa, y ya dijeron, no, es que no tenéis batería, es que mira a Robert Palmer cómo hace el Johnny and Mary, y ves, toca la batería y tal, tiene teclados al fondo, pero tenéis que hacer eso, meter una batería. Entonces, para nosotros las baterías, como para vosotros, son anatema. Son gente que come demasiado. Porque esa es otra. ¿Cuántos recopilatorios han salido? Sí, no sé, no llevo la cuenta, pero hay muchísimos recopilatorios de grandes éxitos y pequeños éxitos y rarezas y caras B, pero deben ser una veintena probablemente de recopilatorios distintos, recopilatorios que hay alguno que se ha hecho en Estados Unidos, en México se hizo otro, en Alemania se ha hecho otro recopilatorio. Bueno, la verdad es que ahí hemos tenido siempre mucho fan de las propias compañías que se preocupaban porque sois como tenéis que recuperar estos temas y hacerlo con nosotros. Y una cosa que fuimos súper sabios es que todos los masters del Aviador Draw nos pertenecen al Aviador Draw, excepto el de Moviplay. El de Moviplay. Pero nosotros, y fíjate que es una lección aprendida del cine, porque yo soy muy fan, soy muy cinéfilo, y sabía que, por ejemplo, es una de las razones por las que gente como Buster Keaton o Laurel Hardy se arruinaron, era porque no tenían derechos sobre sus creaciones originales. No así Charles Chaplin. Sabíamos que Charles Chaplin había siempre mantenido los derechos de tal,
Y yo tenía eso ahí en la cabeza y decía, Y eso te valió yo me para- puedo ir de Draw, me puedo ir de donde sea, pero solo me voy con los derechos de mis canciones, siempre. Y eso hemos conseguido mantener 40 y tantos años. ¿Hay algo por ahí todavía por descubrir en los archivos del Aviador Dro? ¿Algo inédito a estas alturas? De vez en cuando viene un fan y trae una casete o una cosa de un concierto que grabó, algunas cosas de directo y tal, pero digamos de grabado en estudio, ya está todo editado de una forma o de otra, o en una recopilación, o como una... Creo que no hay nada más. De hecho, en el último disco que estamos haciendo, que todavía Warner no ha lanzado, que lo lanzará, pues, yo creo en septiembre, octubre, que es el directo del 40 aniversario, que con motivo de la pandemia pues lo tuvimos que dejar en suspenso en el 8,5. Sí. Y rehicimos 2 temas, Benito el Funcionario y la frecuencia de un suceso, que no habíamos llegado a grabar nunca en todos esos 40 años, y los reconstruimos con los instrumentos de entonces y tal, igual que hicimos para el concierto, pues los reconstruimos para ese disco en directo, ¿no? Pero no hay nada más. Hay algunas canciones todavía de las primeras que tocábamos que no se llegaron a grabar y no están grabadas en ningún lado. Hay algunas todavía de esas, pero tendríamos que reconstruirlo, lo cual es un poco trampa, ¿no? Pero Claro, bueno. Claro, que ahora que han mencionado esto, que será el futuro más o menos cercano en cuanto a edición de un nuevo disco de Aviador Dro y sus obras especializados, te pregunto, ¿os habíais estabilizado hasta cierto punto en los últimos tiempos en esa formación de cuarteto? Pero yo no sé cuál es ahora la alineación titular vigente de la banda. Pues está Ismael Atat, que se unió conmigo en Krypton, con Belén Reyes, y luego pasó a ser miembro del Aviador oficial. Ya fíjate, pasa en 1997, 98, 99, de cara al Sonar. Luego vuelve a entrar por segunda vez en la banda Mario Gil, que había entrado pues en el 87-88 con el disco Ingravidez, con el EP Ingravidez, y que realmente es un espíritu afín y habría sido un obrero especializado desde el principio perfectamente, pero claro, no habíamos llegado a coincidir nunca de esa manera, pero éramos fans mutuos. Y ahora está Mario con nosotros. Está Alex, que está por allí, Alex CTA 102. Sí. Está Marta Arcoiris, mi compañera de todas estas aventuras. Y somos 5. 5, ¿no? Ahora soy 5, es lo que iba a decir. 5. Y está en directo, nos lleva el sonido como ingeniero Luis García Moraes, Elecan, sí. y 8,5. Y sin él prácticamente no podríamos existir ahora mismo. Fíjate, ahora cuando estábamos hablando de fetiches, de grabaciones raras y esas cosas que en un momento dado se quedan ahí, ese momento en que se acaba vuestra relación, entre comillas, con Moviplay, creo que ahora mismo me viene un flash del recuerdo de estar haciendo mi programa allí en el estudio de Juan Bravo 49 y decirme, no sé por qué extraña razón, a veces no pasaban las llamadas al estudio y teníamos que salir fuera a atender la llamada. Y en esa llamada había alguien, que no sé quién sería, del mundo aviador de lo que me decía, Julio, te tenemos que mandar la portada de nuestro primer disco, y ese primer disco es ese hecho con fotocopias, que me parece que hay 3 versiones distintas, ¿no? Con papel fotocopiado. Hay 3 versiones distintas. Me parece que yo tengo el de Godzilla, sí. Sí. Bueno, el dibujo era el mismo. El dibujo era un obrero especializado así, Sí. lanzando un rayo, que es de Ángel Mata, que hizo muchos carteles de Rocola. En los carteles de Rocola. De Rocola, y el primer cómic, los primeros cómics del Aviador Dro, que salieron en Alas sobre el Mundo y tal. Y efectivamente, como ya habíamos aprendido cómo hacer un disco en Iberofón, pero no había nadie, no conocíamos a nadie que hiciera carpetas de discos y tampoco nos quedaba dinero, así que hicimos fotocopias y las pegamos en las fundas de los discos que nos dio Iberofón,
y los coloreamos a mano uno A por mano. uno. Sí. Primero hicimos 1000 y luego creo que otros 500, otros 1000. O sea, que Eso es, solamente hay eso es 2000 tachas. fetiche inencontrable ahora. Y ahora mismo es inencontrable y son bastante carillos. ¿Sí? 1982 es la fecha. Yo me acuerdo además mucho que mi madre, que era muy joven, me tuvo con 17 años y participó mucho, nos ayudó mucho en aquel momento, dijo, me voy a quedar con una caja de estas, de los discos, para cuando valgan mucho dinero os la vuelvo a dar. ¿Y la habéis heredado o Y no? la hemos heredado, sí. Desgraciadamente murió hace un tiempo y tenía la caja. Y la hemos podido vender a nuestros fans después de todos esos años porque ella dijo eso, que es muy curioso, ¿no? Esto que dices tú va a subir de precio. Esto, Has hablado de tu madre. ¿Alguna vez has pensado, observando, si tu vida artística hubiera ido por el camino que ha ido, de no ser por la cuestión de los genes y ese taller de máscaras y de muñecos, claro, y de tu padre y de tu madre? Claro, o sea, mi madre era súper fan de Elvis. Tenía singles que todavía tengo yo, originales de Elvis. Y participaba en concursos de baile. Y entonces yo he estado con mi tocadiscos de estos que se abrían y ponían los discos, dual, los singles. Tocadisco dual o Cosmos. Exactamente. Pues desde los 3 o 4 años escuchando rock and roll, que era lo que escuchaba mi madre, que era lo que era súper rockera. Y luego ya descubrí a los Beatles con 8 o 9 años, me compré el día que salió el Sgt. Pepper's Lonely, que era el primer disco que yo fui conscientemente a comprar, los Bee Gees. O sea, siempre me ha encantado la música y evidentemente estaba muy relacionada con el cariño que mi madre tenía hacia el rock en general y el pop. Y luego, digamos que la parafernalia del espectáculo, de considerar el escenario como tal, es decir, que creas unos personajes, subes arriba unos vestuarios, un ambiente que completa de alguna manera lo que es el espíritu musical, pues eso obviamente es probablemente que no hubiese sido si no hubiese estado desde los 9 años haciendo teatro con mis padres en su compañía itinerante. Y ellos tenían una compañía de teatro que era de esas que iban como los músicos de la legua o como los juglares tocando o actuando en pueblos, y eso se me ha quedado. Claro. Se me quedó. O sea que si no hubiera habido iniciados, no hubieras conocido a tu compañera de vida, ¿no? Pues la conocí a través de Alex, precisamente. Al fondo a la derecha, está bueno, no lo sé. Yo creo que estábamos predestinados porque yo en cuanto la vi dije, esta es mi mujer. Así que ya no pienso lo mismo, ya se equivocó. Pero yo lo tenía clarísimo. Y probablemente no estaríamos aquí ninguno si no nos hubiésemos conocido y potenciado mutuamente en muchas cosas. Oye, y en un momento dado, yo también ayer en esa especie de bla 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 que tuvimos aquí antes de empezar la charla con Ana Curra, te decía que en un festival había visto a alguien que decía, a mí no me suena que hicierais camisetas de lunes de hierro. Bueno, hay un momento determinado en que Aviador Dro y sus obreros especializados hay ramificaciones. La Gran Curva, Ángeles Caídos, Lunes de Hierro. ¿No se distrajo de alguna forma lo que era la madre del proyecto? Totalmente, pero quizás, o sea, el origen es en la compañía de discos. O sea, de alguna manera la dicotomía de ser un grupo y al mismo tiempo ser el corazón obrero, nunca mejor dicho, o sea, los trabajadores, socios y dueños de la compañía independiente, producía una sensación rara, porque claro, cuando nos íbamos de conciertos la compañía quedaba sin nadie. Y daba como corte, ¿no? Porque decías, joder, es que no vamos 7 personas, que éramos en aquel momento la formación,
y se quedaba aquello vacío y no te podías realmente casi considerar hacer una gira porque de alguna manera te cargabas la compañía y pues los Nikis o Parálisis necesitaban que hubiese alguien allí. Entonces ese fue el comienzo un poco de ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y yo necesitaba seguir haciendo grupos, seguir haciendo música y necesité estar haciendo, digamos, estos grupos paralelos porque si no, no podía estar a gusto conmigo mismo, ¿no? Era una necesidad genética de hacer más música e investigar en otras áreas, ¿no? Qué pena no haberme quedado con la copla y haberle apuntado el detalle del muchacho este que llevaba la camiseta de Lunes de Hierro. Claro, yo me quedé cuando la vi y dije, yo juraría que no hubo merchandising de Lunes de Hierro, pero a veces la memoria ya te es infiel y dices, bueno, no sé, pero... Sí, fue una pena porque yo creo que era un grupo muy interesante. Podíamos haber hecho más cosas, pero Juanjo, el guitarra, que era el guitarra y creador de La Gran Curva. De La Gran Curva, sí. Pues lo dejó. No se debía de sentir muy a gusto con el plan y se quedó un proyecto que luego en realidad terminaría siendo Krypton, sí, en realidad, claro, anímicamente o musicalmente. Sí. Pero que fue muy interesante porque Rafa era un animal de escenario total. Sí. Desaprovechado probablemente. Rafa Notario, que luego ha tenido su carrera como dentro del mundo de la música, dentro del mundo de las discográficas, y también murió hace unos años. Sí. Pero era un grupo curioso. La Gran Curva también es un grupo olvidado, muy innovador, y que en su momento pues no funcionó, ¿no? Antes de que toquen otra, que será la penúltima Educapop, una pregunta más a propósito de labores o menesteres dentro de una banda, de estoy más delante, estoy más detrás. Tú en un momento determinado tienes que tomar la voz cantante, que de voz secundaria pasas a ser voz cantante. También porque mandan las circunstancias del doble yo de que soy músico y soy parte de una empresa discográfica. Bueno, realmente, claro, las canciones, casi todas las canciones, desde que nos dividimos entre Esplendor Geométrico y Aviador, casi todas las canciones son mías, y entonces la parte vocal realmente la hago yo, y luego pues Fox Cicloide, el segundo cantante tal, pues sigue, o Arturo sigue un poco la pauta de las canciones que se hacemos, aunque Arturo participaba bastante más en las letras y en todo, ¿no? Pero sí que al ya Fox, el segundo cantante, dejarlo, precisamente por problemas con la discográfica y esa ambivalencia profesional de alguna manera, pues entonces ya no tenía mucho sentido buscar otro cantante, y era mucho más fácil que lo hiciera yo, ¿no? Cuando yo te preguntaba, y sirva como aclaración, me refería a Fox, porque claro, también, y esto lo habíamos pasado antes por alto, el detalle de que, anda que os creáis un día y se crea una escisión al día siguiente. Prácticamente. O sea, prácticamente el día que salió La Chica de Plexiglas fue el día que los Esplendores decidieron que se acababa. Ya se produce la escisión. Sí, además, como éramos muy energéticos, una escisión realmente agresiva. O sea, tormentosa, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues ahora rematamos la charla con Servando Carballar. Fíjate en eso que brilla encima de la camilla. Si miras no enchufes a la red, puedes ver como en videocassette esta bola de adivina pone música divina y sin plato ni amplificador suena
igual que en la televisión. Zum, zum, Colombio, Colombio, zum, zum. Y me pego un voltio, apréndete estas palabras, son el nuevo habrá. Cadabra, zum, zum, faradio, zum, zum. Y me importa un vatio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, un alucine. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales. De esos temas se camopal, se ve todo como muy real. Retransmite sus inventos, diferidos o en directo. Cine, musicales y ajedrez, o parche relevos 3%. Tum, tum, Colombio, Colombio, tum, tum. Y me pego un botio, apréndete estas palabras, son el nuevo habrá. Cadabra, zum, zum, faradio, zum, zum. Y me importa un vatio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, un alucine. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, un alucine. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, un alucine. Es como un ordenador personal, es la bola de Cris. Es la bola de Cris, es la bola de cristal. Aviador Dro, también estuvisteis cerca del mundo de la bola de cristal, porque recuerdo que en ese programa tocasteis La única solución es la venganza. Con un vídeo muy divertido. Sí. Que ahora probablemente sería radicalmente baneado. Eso que es 85, 86 por ahí, ¿no? Sí, debe de ser 85. 86. Fue cuando vino Bowie, cuando tocamos con Bowie. Sí. De teloneros, que fue el Spider, Spider Sí. Glass Tour. Yo creo que fue, sí, ¿no? 85, Sí. 86. 86. 86, el Glass Spider Tour, el 86. Y sí, y en ese hicimos un vídeo muy divertido, la verdad, muy sencillo, pero muy eficaz, de La única solución es la venganza, que es la única canción censurada por los 40 principales del Aviador Dro. Eso no me acordaba yo, probablemente ahora, nos hubiese costado bastantes problemas con la cancelación, ¿no? porque la letra es ambigua, como es la vida, Sí. y ahora estaría mal visto, ¿no? Probablemente. Le faltaría algo a esta charleta en donde estamos dándole un repaso así apresurado a más de, pues eso tú lo has dicho antes, 79, estamos 44 años de trayectoria, pero por ejemplo, ¿qué recuerdo hay de cuando mi casi homónimo Julián Ruiz mete mano a vuestras canciones? Pues para nosotros fue claro, para nosotros el productor no sabíamos qué era un productor. Nosotros siempre habíamos ido al estudio con Jesús Gómez. Con Jesús Gómez. Que es nuestro primer productor, pero desde el principio. Realidad, Jesús, con muy buen criterio, nos dejaba hacer más o menos lo que tal, nos corregía un poquito, nos indicaba el camino a seguir para hacernos un poquito más profesionales, pero no metía mano en nuestras canciones o no tal, no nos dejaba hacer. Un poco quizás porque es el espíritu de que tiene una persona que tiene un estudio de grabación, está un poco al servicio de la gente que le contrata. Entonces nuestro primer productor fue Jesús, pero no ejerció de productor en el sentido de hacer arreglos o de meter a músicos invitados o de tal. Y Julián era todo lo contrario. Controlaba todo, quería las cosas de una manera, invitaba a músicos que te hacían arreglos y a veces te gustaban y a veces no. Entonces fue el primer selector de frecuencias realmente hubiese sido diferente si hubiese sido nuestra versión. Era una versión que está grabada, está en el álbum, en Alas sobre el mundo, y desde luego era muchísimo menos comercial. Sí. Pero en el camino había sucedido Blue Monday y había sucedido Trevor Horn, y entonces nosotros empezamos a pensar, pues a lo mejor hay un señor que es como el director de cine que efectivamente
te recoge, te aporta ideas y te aporta cosas y te hace de alguna manera una edición, ¿no? Lo que hace un editor en un libro o lo que hace un editor en un cómic. Y entonces empezamos a entenderlo y durante 2 veces estuvimos a gusto, pero a la tercera no. A la tercera ya que fue... Hicimos varios temas, pero solamente uno llegó a editarse, que fue El color de tus ojos al bailar. Eso. Y ahí ya no nos gustó lo que Es que te iba a preguntar por ese tema porque, y perdonad de nuevo la referencia que une el mundo de Aviador Dro con el que está entrevistando a Servando, pero hay un primer programa de videoclips en la televisión española, en todas las televisiones, porque era cuando estaba empezando el mundo del videoclip, que se llama Disco Visto, que tengo el placer de escribir el guión y dirigir, y el estreno es el videoclip de El color de tus ojos al bailar, que salíais ahí jugando al billar americano, creo recordar. Sí, en ese vídeo era bastante olvidable, sí. Era bastante malo. O sea, que olvidable el vídeo y olvidable la mezcla, ¿no? La producción. La producción no era muy diferente a lo que nosotros habíamos pensado. Julián era de adamantium, o sea, no había forma de negociar con él demasiado. Y bueno, hicimos 2 canciones con él, solo lanzamos una, porque la otra no nos gustaba, como en nada. El color de tus ojos al bailar guardaba alguna clase de parecido con lo que era el original y la mantuvimos pero realmente no era lo que nosotros queríamos. Sin embargo, tanto Selector de Frecuencias como Amor Industrial, nosotros creemos que aprendimos mucho de eso. Y luego nosotros realmente aprendimos de esas grabaciones e incorporamos parte de ese aprendizaje a nuestras grabaciones ya luego propias. De manera que con Julián aprendimos también muchas cosas y le debemos eso. Y, por ejemplo, el sonido de Amor Industrial yo creo que es increíble a día de hoy todavía. O sea, es totalmente radiable a estas alturas. Y bueno, pues efectivamente, como todas las relaciones, pues ahí también teníamos una dualidad. Éramos el grupo producido, pero también éramos los que pagábamos la producción como compañía de discos. Entonces, una situación muy rara, porque no sabías muy bien si autocensurarte o tirar para adelante. Pero lo cierto es que impulsó nuestra carrera comercialmente, eso no cabe duda, y irnos sin ningún camino que a nosotros nos interesaba, porque habíamos visto que New Order, que era uno de nuestros grupos favoritos, o gente como ay, Dios mío. No pasa nada, me ocurre también de vez en cuando. De Depeche Mode, sí, que un poco rescataban con honor el concepto de discoteca, sí, que era algo que nosotros habíamos asumido desde el principio. Decíamos que las discotecas, que en aquella época, al principio, pues un maxi single era una temeridad, pues a partir del Blue Monday y de estas cosas, parecía que los independientes podíamos hacer canciones de baile. Y era algo que a nosotros nos fascinaba, ¿no? Porque los propios Kraftwerk hacían música de baile. Y para nosotros la referencia era tanto Kraftwerk como en un momento dado Donna Summer o Boney M. O sea, nos parecía más interesante ese sonido que Bob Dylan. O nos atraía más. Total, Servando, que si hubiera habido pasta suficiente, dice, el productor que nos hubiera gustado que hubiera metido mano a nuestras canciones, sin pararse en barras, ¿eh? O sea, el nombre más ilustre que... Bueno, nosotros nos quedamos con Sam Boswell, que nos encantaba, y nos vino y nos produjo 6 canciones, porque estaba en aquel momento haciendo unas producciones que nos encantaban, nos parecían fantásticas, dentro de esta música de baile alternativo que empezaba a generarse en ese momento. Si no hubiese sido él, Trevor Horn. Si hubiésemos podido tener todo el dinero del mundo, para mí Trevor Horn es... Trevor Horn. Háganme algo como ABC. No. Exactamente. Venga, la última y nos despedimos.
si tú o tú me quisieras escuchar, o tú, si tú me prestaras atención, o yo, si yo te diría lo que ocurrió al pasar por la Puerta del Sol. Yo vi, sí vi a la gente joven andar, oh sí, yo vi con tal aire de seguridad que yo, sí yo, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Zapatos nuevos son de ocasión, ay qué corbata, qué pantalón, vamos quítate el cinturón y la tarde es de los dos. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los mariquis, enamorado de ti. Han tenido acierto Educapop al elegir las 5 canciones, las cuatro, son 4. Las 2 sí son 4, una y 2. Pero sí, yo me barro en rojo. No, no, pero ha estado bien porque, fíjate, creo que lo ha comentado Bandy hace un momentito, al principio de la charla. Ha sonado una canción de los Zombies y otra de Radio Futura y eran compañeros del local de ensayo al principio. Sí, los Futura además son medio parientes de Marta, o sea que claro. Marta es prima de Monse de las Chinas, sí, y Monse es la mujer de Luis. De Luis. Y hemos tenido mucha relación con ellos. ¿Quién era el otro grupo? Paracelso, ¿era el otro grupo de...? Paracelso, que a lo mejor hay gente que no conoce la anécdota, ¿no? De por qué el grupo se llamaba Paracelso, ¿no? Pues mira, yo ahora mismo a lo mejor lo he sabido, Paracelso pero no era un grupo en donde estaba Antonio García Oteiza. Claro. Paracelso, que se ayuda con amuletas, y Paracelso, se pone el nombre Paracelso porque hay un paralítico y uno que se llama Celso. O sea, humor negro a saco. Vamos. ¿No lo sabías tú? No sabía, no. Antonio... O se me ha olvidado, pero... No. Sí. Pero vamos, es tomarse la vida con humor. Claro. Esto comentado con Antonio, que de la época, años 70... Y claro, para hacer... Fíjate, es que el pasillo de ese primer pasillo de salas de ensayo es que era Paco Clavel, el Gran Wyoming, sí, los Zombies, Caca, o sea, los Pegamoides, no me acuerdo ya si estaban Caca o los Pegamoides, Radio Futura, es que... Y nosotros enfrente. y la verdad es que... Estaría bien un viaje en el tiempo ahí, tipo, a asomarse a escuchar qué estábamos haciendo. La tienda bien, ¿no? Bueno, viviendo el cuento, que es lo que mejor que le puede pasar a nadie, ¿no? Nosotros ahora siempre hemos sido fan de los cómics y ahora también nos dedicamos al mundo del cómic, sí, que en realidad es el origen de muchas cosas, porque Nuclear Sea, por ejemplo, está inspirada en el mundo mutante de Richard Corben. Es la primera fuente de inspiración
de esa primera canción nuestra, que fue la primera que se escuchó en la radio. Y ahora, pues sí, las tiendas de cómics, que es de lo que actualmente vivimos, más que de la música, por supuesto, que la música cuesta mucho trabajo vivir, pues ahí seguimos. Como todas aquellas películas que se hacían hace no sé cuánto tiempo y que dibujaban el panorama que podría haber en el siglo siguiente, vosotros también alguna vez habéis mirado hacia adentro y habéis dicho, ¡buf! Todo aquello que contábamos, lo superado que está ahora en 2023. Bueno, hay una cosa que me da rabia porque ya podría ser bastante más rico, que es que en el 86, creo, yo doy una charla en el festival de Benicàssim, o Benidorm, en las charlas estas que se hacían allí en los primeros FIB, y hablo de que el futuro de la música va a ser una gran base de datos mundial donde te vas a poder escuchar lo que quieras. O sea, que inventé Spotify, pero no lo registré de alguna manera. Y fíjate, o sea, la verdad es que en general hemos estado bastante acertados en el aspecto visionario, pero eso es todo gracias a Isaac Asimov y a su concepto de la psicohistoria. Hay que estar... La historia son patrones y de alguna manera, si estás atento a todos los patrones, puedes elaborar una buena premisa para tu futuro y participar de ello. Pues como son y 24, casi estamos llegando a las 8:30 y hablamos y nos enrollamos, pero bueno, en este caso, fíjate, qué placer estar aquí. Estaría con Bandy hablando hasta el año que viene. La última, que también creo que he hecho esta pregunta anteayer. Del mundo aviador, DRO y sus obreros especializados, ¿ha habido alguna generación, ha habido pues raíz familiar que haya continuado? En tu caso concreto, por ejemplo, te dedicas a esto porque tus padres te inocularon el germen de lo artístico, pero en el mundo de todos los que son o han sido aviadores, obreros y tal, ¿hay alguien que le haya dado por las máquinas 4000? Claro, evidentemente. Claro. Bueno, o sea, evidentemente hay muchos herederos del sonido no genéticamente incorporados. No. Yo hablaba de hijos biológicos. Los hijos biológicos, pues está dedicado al mundo de los cómics. Guillermo, sí. Y está haciendo su cómic y pues no le ha dado la tecla nunca. Bien, y le ha dado la tecla algo, pero no tiene ese... Pero hemos hecho alguna canción, la hemos hecho juntos. ¿Ah, sí? De hecho, la ha firmado. O sea, que no le ha guindado derecho, ¿no? Mira, se me ocurrió esta melodía y venía y la construíamos juntos y tal. Pero luego se ha centrado, le gusta más y se ha interesado más por el mundo del cómic. Y nada, la música para ti. La música, yo creo que si le diese tiempo... pues también le hubiese gustado, pero se le da mejor la ilustración. Bueno, habréis visto que de una forma premeditada, además esto he querido hablar con Servando en su faceta como músico, porque hay otra historia ahí que forma parte, pero eso lo dejaríamos para otro capítulo. Un día de estos, el año que viene, si tienen a bien, pues en el Águila Suena, a lo mejor vemos la música, pero sería más aburrido desde el punto de vista empresarial. Pero yo he querido hablar con Servando Carballar, el líder del Aviador DRO y sus obreros especializados, pues con Servando Carballar, jefe absoluto de algo que fue pues absolutamente fundamental en el mundo de la independencia, que es ser el jefe de discos radioactivos organizados del sello DRO. Que por cierto, el otro día estuve en un guateque que hicieron de los 40 años con retraso y dije, no veo por aquí a Servando. No, me rajé a última hora. Bueno, respuesta piadosa, ¿no? Sí. Bueno. Servando Carballar, muchísimas gracias. Gracias. Y mañana mi compañera Lara López estará con Ruby y remataremos esta tacada de 4 charlas y el fin de Mamá y Nacha Pop. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.